Hola, hola, muy buenos días. Soy la doctora Arcelia Moreno Agraz. Es muy grato para mí darles la bienvenida a nuestra audiencia, tanto presencial como en línea, en modo virtual, y al ponente magistral, la doctora Valentina Ramos García, con la conferencia Cómo prevenir embarazos no deseados. La doctora nos acompaña con su transmisión en vivo desde Uruguay, ya virtual, y al finalizar esta conferencia se va a llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invitamos a toda nuestra audiencia en línea y presencial a hacérnoslas llegar una vez que terminemos la conferencia. La doctora Valentina Ramos García es doctora en medicina, diplomada en medicina sexual, educadora sexual integral, columnista en canales AWINO TV y BTV. Pues es un honor tenerla aquí, doctora Valentina Ramos. Adelante. Hola nuevamente a todos y todas por allí. Bueno, les voy a compartir la pantalla de la presentación. Espero que la puedan ver bien, si no cualquier cosa me comunican. Bueno, y en esta segunda parte vamos a hablar un poco sobre la prevención de embarazos no deseados. Hoy hablábamos que mantener relaciones sexuales puede ser por muchos motivos y una de las cosas que buscamos prevenir cuando mantenemos relaciones sexuales es que no sucedan embarazos que claramente no estaban en nuestros planes. Así que les voy a dar algunos consejos y alguna información para que obviamente se lleven y que puedan también transmitir en un futuro, porque claramente estamos ante un montón de adolescentes que seguramente alguno o alguna termine siendo parte de el equipo de salud o de educación, y estas son cosas importantes para que ustedes también sepan transmitir en un futuro a otra generación. Bueno, eso, ¿qué es un embarazo no deseado, no? Un embarazo no deseado se define por la Organización Mundial de la Salud como todo embarazo diagnosticado que no fue planificado previamente, que no fue buscado, inoportuno, independiente de la edad del gestante. Y cuando nosotros decimos en Uruguay planificado, también hablamos sobre una consulta que se tiene previamente con el equipo de salud, con el ginecólogo, etcétera, para que ese embarazo ya esté controlado previo a que suceda. O sea, se hacen exámenes, controles en el examen con el médico, el ginecólogo, la obstetra, para ver que esté todo dentro de la normalidad o que haya alguna enfermedad que haya que tratar previamente a buscar el embarazo. O sea que son todos esos embarazos en donde no se planificó, más allá de que uno sabe que ante la exposición de las relaciones sexuales puede aparecer, que no fue oportuno, no fue buscado y tampoco planificado. Esto que les puse acá en realidad es solo para que lo tengan en cuenta, son cifras para que ustedes se aprendan bajo ningún concepto, pero cuando hablamos de embarazo no deseado en adolescentes, sobre todo la OMS, lo último que publicó en su página web, habla más o menos entre los años del 2016 en adelante, de los últimos estudios que se hicieron, y entre las adolescentes embarazadas entre unos 15 y 19 años, se llegó en el 2019 a diagnosticar aproximadamente 21 millones de embarazos al año, que son un montón de embarazos si lo ponemos a pensar, eh, de los cuales el 50% eran embarazos no planificados o no deseados, lo cual estamos hablando de una cifra bastante alta, sabiendo que todos estos embarazos teóricamente fueron prevenibles, ¿no? Eh, y de esos 21 millones, más o menos en el 2016, se estimó que la mitad llegaron a nacer. O sea que no solo que se diagnosticaron los embarazos, sino que esos embarazos, la mitad se continuó y llegaron a ser madres adolescentes. Más o menos se estima que
menores a los 14 años, cuando ya eh, esas adolescentes a veces todavía no han tenido un desarrollo eh, genital y reproductivo suficiente como para nombrar embarazo, ya no se estudia tanto, pero más o menos se calculó para el 2020 unos 10 nacimientos cada 1000 niñas o adolescentes muy tempranas, entre los 12 y los 14 años, ¿sí? Eh, y más o menos de ese 50 o 55% de embarazos no deseados que fueron adolescentes, eh, los que no llegaron a ser nacimientos fueron abortos, que fueron abortos espontáneos o abortos provocados, o que por algún motivo no terminaron en ser nacimientos, ¿sí? Y que claramente estos abortos, en nuestro país nosotros contamos con la interrupción voluntaria del embarazo legislada, tengo entendido, si me equivoco me corrigen, pero recientemente en México también se logró legislar. Y bueno, se está avanzando mucho en este concepto de interrupción voluntaria, no solo en nosotros, sino en el mundo, sobre todo para estas poblaciones que son las de mayor riesgo. El embarazo adolescente es ese embarazo que sucede antes de los 19 años, ¿sí? Todas las adolescentes o mujeres jóvenes, entre comillas, se les dice en algunos sectores, eh, son embarazos adolescentes, ¿sí? ¿Y por qué se les dice embarazo adolescente? Más allá de que sea deseado o no deseado, sobre todo por la edad y las características del embarazo en esta edad. La adolescencia es una etapa que, más allá de que uno esté alcanzando el desarrollo reproductivo y logre embarazarse, no significa que todavía no siga creciendo, madurando y habiendo cambios en ese cuerpo. Entonces las características de estos embarazos son diferentes que en la adultez. ¿Por qué es muy importante para nosotros hablar sobre los embarazos adolescentes? Porque no tiene solo un impacto en esa adolescente y en esa maternidad, sino que tiene un impacto social, tiene un impacto cultural, familiar, de vínculos de pareja, muy importante. A veces estos embarazos desorganizan la estructura familiar, desorganizan lo que es la educación, donde cambian algunas veces las prioridades. A veces se opta por dejar por un tiempo de estudiar, se tiene que comenzar a trabajar de forma más temprana. Y bueno, todo eso va a influenciar en esa madre adolescente y claramente en ese recién nacido, en el contexto en el que nace. En comparación con las adultas, ¿sí? Obviamente que adultas en edad reproductiva y que no pasen a lo que es un embarazo en una madre mayor a los 35 años, que ya es un embarazo de riesgo por la adultez también. Eh, las adolescentes que cursan un embarazo tienen mayores riesgos, como les explicaba, de por sí, por el contexto de estar en determinada edad donde uno se predispone a mayores enfermedades o mayores complicaciones durante el embarazo. El embarazo no es una enfermedad, no se tiene que tomar como tal, pero sí corre riesgo de algunas complicaciones y algunas de ellas son características de esta etapa. Bueno, hablaba de esto, ¿no? De que en algunos países, como el mío y como el de ustedes, que se está logrando despenalizar el aborto, sobre todo porque en algunos casos sabemos que estos embarazos fueron en situaciones algunas veces de abuso, en algunas situaciones de violencia, donde la salud de estas adolescentes puede correr riesgo por el embarazo de por sí. Entonces hay muchos motivos en donde la interrupción es una alternativa, sobre todo para la salud de estas pacientes. Entonces es muy importante remarcar este cambio que tenemos en la actualidad, que en otras épocas no era posible. El embarazo adolescente, yo acá les remarqué 4 cosas que son muy importantes a tener en cuenta de las complicaciones que pueden tener. Una y principal, probablemente no la hayan escuchado, eh, está genial porque no es una palabra que se utilice mucho en la adolescencia, es la realidad, sí, en el contexto de la salud, que es
una enfermedad característica, una complicación característica del embarazo, que es la eclampsia, que es que por complicaciones de la presión arterial de las embarazadas aparecen síntomas neurológicos como convulsiones que pueden desencadenar en complicaciones más severas, tanto como para la adolescente embarazada como para el bebé. Entonces es esta enfermedad característica del embarazo que pasa mayormente en adolescentes. Hay mayor riesgo de lo que es la endometriosis puerperal, que es la infección de la capa interna del útero posterior al parto, ¿sí? De infecciones generalizadas en el cuerpo de la gestante, o sea, de la embarazada, y de complicaciones en enfermedades o complicaciones claras del recién nacido, como que nazca con menor peso al nacer, complicaciones graves respiratorias, neurológicas, ¿sí? Que nazcan antes de la fecha esperable del parto, todo solo y simplemente por el hecho de que sea en la adolescencia. Y acá tenemos una curiosidad que remarca la Organización Mundial para la Salud, que lo remarcó en la última publicación esta que les mencionaba, de 2022, que el embarazo en la adolescencia tiende a ser mayor en poblaciones con menor educación sexual integral o bajo estatus económico. Y uno dice, qué cosa, ¿no? Que las poblaciones con mayor vulnerabilidad donde la educación sexual, que es tan importante, que hablábamos hoy de lo que necesitamos saber, de lo que necesitamos aprender, de que cuanto más sepamos, mejor prevenimos los embarazos no deseados, retrasamos el inicio de las relaciones sexuales, tomamos decisiones más seguras, tenemos menor riesgo de abuso y de contextos de violencia sexual. Cómo es importante esta educación, ¿no? En todos los aspectos, pero sobre todo la educación sexual. Y a su vez, donde hay menor estatus económico, a veces tenemos un millón de posibilidades en donde aumenta la violencia, el acoso, el trabajo sexual. Entonces hay que tener en cuenta estos dos factores que pueden ser determinantes en un adolescente, ¿sí? Eh, bueno, esto que hablamos, ¿no? El desconocimiento importante de la prevención de los embarazos ante las relaciones sexuales, no saber cómo prevenirla, nos puede llevar a no saber cómo prevenir un embarazo, ¿sí? A veces es ausente esta educación sexual en los centros de salud, en los centros de enseñanza, en la familia. No podemos pretender que una persona que no recibió educación sexual, que tal vez tuvo un embarazo adolescente y que a lo largo de su vida no tuvo otra experiencia con educación sexual en ningún contexto, es muy probable que esa desinformación también se vaya transmitiendo. Entonces, no podemos esperar que si no recibieron en la familia educación sexual, si no fueron a un centro de referencia que se las brindara, si no tenemos docentes que estén capacitados para brindar esta educación sexual, no podemos esperar que él o la adolescente eh, tenga buena información de calidad, porque en Internet podemos encontrar relativamente cualquier información y a veces no es real, a veces no es precisa, no es verdadera, y uno a veces aprende de lo que escucha, de lo que ve, y esa información puede no ser necesaria para prevenir un embarazo. Y también donde hay bajos recursos económicos, también se les hace muy difíciles conseguir la anticoncepción necesaria, ¿no? Dependiendo de cada país, en mi país, por ejemplo, tenemos protocolos en donde la anticoncepción, hay una legislación en donde cada persona tiene el derecho a recibir determinada cantidad de preservativos, de anticonceptivos orales o algunos procedimientos que sean gratuitos como anticoncepción, tienen derecho a recibirlos, a reclamarlos en sus centros de salud, todas las personas, todos los adolescentes, independientemente de la orientación sexual que tengan. Sabemos que tener una orientación sexual heterosexual es más probable de que genere embarazos, pero que por más que la persona se califique como o que se identifique como homosexual, no quiere decir que no esté en riesgo también de tener un embarazo, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta, que por una persona se identifique como homosexual, como gay, como lesbiana, no quiere decir que no, también no esté en riesgo de tener un embarazo no deseado, porque a veces son en las personas en las que no quieren o no necesitan o no creen que necesiten la anticoncepción, ¿sí? Entonces es importante para nosotros, como adultos referentes, darles información
y a que a pesar de que tengan una pareja homosexual, una persona trans en su vida, sepan que la anticoncepción también tiene que estar presente, ¿sí? Bueno, esto es para nosotros los adultos cómo ayudar. Eh, Hay que brindar información de calidad y adecuada. Tenemos que buscar información buena, que no deje dudas, que nos haga transmitir fácil el mensaje, que no sea rebuscada, con palabras sencillas, que no le genere dudas entre un concepto y otro, que sepan bien a dónde ir a buscar, ¿sí? A veces es muy difícil para las familias dar información sobre educación sexual, porque capaz que anteriormente a nosotros nos fue muy difícil que nos la dieran también y es complicado comunicárselo a los adolescentes. Tenemos que buscar formas de que estas conversaciones sean habituales, que tengamos la libertad de opinión, que tengamos la libertad de expresarnos, que no nos sintamos juzgados, que nos juzguen cuando vamos a dar una información, un sentimiento, que también eso permite que el adolescente que esté escuchándonos se sienta libre de darnos su opinión sin miedo a lo que podamos opinar o reaccionar. Todo centro educativo debe tener alguien que les brinde información de educación sexual de buena calidad, ¿sí? Es importante que esa persona eh, esté informada, que se actualice, que sea un referente, que cuando busquen ayuda sepa la ayuda que tiene que brindar o a quién referir o qué hacer. Y es importante darle apoyo si alguien llega a nosotros con un planteo de un embarazo no deseado, no tuvo relaciones sexuales y aparece un embarazo que no se deseaba. Intentemos brindar apoyo, intentemos dar información precisa y no juzgar a la persona, porque ya de por sí está siendo juzgada personalmente. Eh, por parte del centro educativo, es importante que se brinden talleres, se brinde un montón de información eh, acorde a la edad, acorde a lo que quieren informar y a las problemáticas que surjan en cada grupo, ¿sí? Y todo individuo, toda persona en el centro de salud tienen derecho a recibir la información correcta, a no estar influenciados ni por lo que opine ese referente, ni por lo que la religión que sea parte de ese centro de salud o centro asistencial o centro de educación. O sea, no tiene que ser influenciada por ningún concepto personal o juicio moral, ¿sí? ¿Cómo prevenir ante cualquier vínculo sexual más allá del objetivo, ¿no? Si es reproductivo, si es por placer, si es por lo que sea, ¿cómo prevenir? Es el primer paso, siempre. Eh, Prevenir a primer nivel de salud y de embarazo, podemos realizarlo de todas las formas, más allá de nuestro rol, no importa cuál sea, podemos hacerlo. Y vamos a empezar con prevenir antes del embarazo. Lo que hay que saber antes del embarazo. El embarazo se puede dar ante cualquier momento del ciclo. La creencia de mantener relaciones sexuales durante la menstruación. Un segundito. Pues, vale. Disculpen. Bueno, ante cualquier embarazo, lo que tenemos que saber al principio es eh, que mantener relaciones sexuales no solo hay que tenerlas durante el ciclo de la ovulación, o cuando creemos que sí pueda suceder el embarazo puede ocurrir en algunas mujeres en cualquier momento del ciclo, así que por más que estén manteniendo relaciones sexuales durante la menstruación, o apenas termina la menstruación o esté por iniciar, saber qué posibilidades hay de embarazo, así que tener eso en cuenta. Tener ciclos regulares o irregulares no nos hace menos o más fértiles, ¿sí? Eso es muy importante, que alguien
menstrue todos los meses en la misma fecha, con la misma cantidad de días, o que una persona menstrue súper distanciado en días, en semanas, no quiere decir que sea más o menos fértil, ¿sí? Y que haber tenido un parto súper reciente, capaz que hace 1 o 2 meses, y los ciclos todavía estén irregulares porque recién tuvo un embarazo, no quiere decir que ahora siga siendo una persona infértil o que no se pueda volver a embarazar dentro de la brevedad. Hay que usar métodos anticonceptivos igualmente. Bueno, la decisión de mantener relaciones sexuales, como habíamos dicho en la presentación anterior, tiene que ser con consentimiento. Y siempre tiene que ser autorizada, autorizado, permitido, permitida por las dos personas del encuentro. Nunca podemos mantener relaciones sexuales sin el consentimiento de la otra persona, y si nos piden mantener relaciones sexuales con algún método anticonceptivo, tenemos que respetar esa decisión y nunca cambiar sin la consulta previa o el consentimiento previo de quitar el método anticonceptivo. La excusa de no utilizar un preservativo, ya sea o algún método anticonceptivo, porque me molesta, porque me da dolor, porque siento menos, o porque prefiero buscar a otra persona que me diga que sí, no significa que tiene autorización, no significa que tiene el consentimiento. Eso, como les decía previamente, es coerción. La definición de coerción es eso, que una persona toma una decisión con alguna otra amenaza o situación que pueda juzgar ese consentimiento que no sea voluntario y libre de decisión. Eh, bueno, y que el preservativo, como les decía, no es un método que haya que usar únicamente el varón, es el que tiene la decisión de usar un preservativo para pene porque es varón, o que la mujer utilice un método anticonceptivo hormonal porque es mujer. Si la pareja es una pareja heterosexual que busca mantener relaciones por placer y no quiere tener un embarazo, tienen que saber que por más que elijan un solo método, sabemos que la decisión de tomar dos métodos es lo mejor, pero si eligen un solo método como el preservativo, no se puede responsabilizar a uno solo de la pareja de que sea responsable de ir a comprarlos, que sea responsable de ponerlos, que sea responsable de tenerlos siempre disponibles, no. Si la pareja elige utilizar el preservativo, son los dos responsables de que siempre estén, de que los vayan a comprar, tanto uno como el otro, de que estén en fecha, de que no estén rotos. Lo mismo con la anticoncepción oral. Si alguien decide que la anticoncepción oral va a ser el método, que la otra persona también le recuerde de tomar el anticonceptivo en tiempo y forma, o de cambiarse el parche, o de darse el intramuscular, ¿sí? Todas las mujeres que usen preservativo para pene en una relación heterosexual y sea el método que utilicen, tiene que saber cómo utilizar el método, ¿tá? No tiene que esperar a que la otra persona sepa cómo utilizarlo, ¿sí? Y como les decía, siempre es mejor la utilización de dos métodos anticonceptivos: preservativo con anticonceptivos orales, parche con preservativo, barrera de látex con inyectable, lo que decían, pero siempre dos métodos es la mejor opción. Obviamente que no repitiendo el mismo, ¿verdad? No vamos a utilizar un anticonceptivo hormonal con otro anticonceptivo hormonal, no, la idea es que se utilicen de diferentes tipos de métodos. Este, por ejemplo, que ven acá en la foto, se ve acá, que está en su envoltorio, es un preservativo para pene, que se les llama también como condones, profilácticos, forros, tiene muchos nombres. Vienen en estas presentaciones, ¿sí? Individuales. Cada uno tiene una fecha de vencimiento que tenemos que respetar, que si están vencidos no los podemos utilizar, que tenemos riesgo de que se rompa o de que falle el método. Tienen una técnica de colocación correcta, queda como un sombrerito y hay que apretar la punta y deslizarlo desde hacia afuera, no puede enrollarse hacia adentro porque eso quiere decir que está al revés. No pueden estar en mal estado, tenemos que ver que no esté muy gastada la tinta del envoltorio, que estén desteñidos, que estén hinchados como con mucho aire o que directamente estén rotos. Si en esa condición es mejor no utilizarlo, descartarlo y comprar otro, ¿sí? No se deben abrir ni con los dientes, no se deben abrir con tijeras ni con ningún objeto cortopunzante porque tenemos posibilidad de dañar el preservativo.
Se debe colocar ante cualquier primer contacto, porque sabemos que hay algunas infecciones de transmisión sexual que pueden exponer a las personas, más allá de que haya o no secreciones de por medio, y porque además hemos encontrado algunos embarazos sin eyaculación, en donde solo hay algún espermatozoide vivo que está en el líquido preseminal, que es esa lubricación que libera el pene previo a la eyaculación, que es lo que lubrica la uretra. Entonces hay riesgo bajo, pero hay riesgo de embarazo, entonces es importante colocarlo previamente. Y no debe colocarse más de uno a la vez. No se ponen más de un solo preservativo por uso, ya sea de pene o ya sea vaginal. No se usan ni dos del mismo, ni uno de cada uno. Es uno solo y tiene un solo uso. Se usa y se descarta. No se higieniza, no se vuelve a lavar y se vuelve a colocar. No. Se usó, se ata en la punta y se descarta. Los otros preservativos que hay externos, que estos en realidad son preservativos para prevenir más que nada infecciones de transmisión sexual. Sinceramente no sé si en México se comercializan, en nuestro país no se comercializan, pero sí tenemos una forma de hacerlos. Son las barreras de látex que utilizando un preservativo de pene se cortan los dos extremos y queda un rectángulo que se coloca delante de la vulva y la idea es que quede una barrera de látex que impide el contacto tanto de secreciones como de los genitales. Esto en realidad está diseñado más que nada para el sexo oral o en la estimulación táctil de la vulva, no tanto para la penetración, porque como hay que sostenerlo en la zona se puede salir, entonces no se recomienda para la penetración puntualmente, pero sí para las infecciones de transmisión sexual. Y los preservativos internos, que también se llaman femeninos, eh, erróneamente porque sabemos que pueden haber varones trans que tengan vulva y vagina, ¿tá? Entonces es mejor decirles preservativos internos, que se colocan dentro de la vagina, tienen dos aros, como ven acá en la imagen, este es uno y este es otro, es un poco más grande, es más rígido, no son de látex, son de otro material que es muy similar, pero no tienen esa facilidad de distensión que tiene el de látex. Como ven acá, se coloca dentro de la vagina, el aro cerrado queda cerca del cuello del útero y el otro, que es abierto, queda puesto por fuera de la vulva. Entonces se permite la penetración por dentro del preservativo. Se puede colocar hasta 8 horas antes del encuentro sexual, ¿sí? Obviamente que luego se quita, se enrolla, se descarta y se tira, no tiene más de un uso. Lo malo es que en nuestro país son muchísimo más caros, con lo que compras 3 preservativos para pene, aquí compras uno solo para vulvovagina, entonces obviamente que dentro de las posibilidades económicas la gente muchas veces sigue optando por usar el preservativo de pene, no solo por la desinformación al respecto de este método, sino también porque es mucho más caro, mucho más costoso, entonces prefieren recurrir a los otros. Después, por ejemplo, se pueden clasificar los anticonceptivos como anticonceptivos hormonales, donde lo que vamos a ir a controlar es el ciclo menstrual de la mujer, cortando la ovulación, evitando que la mujer no ovule. Entonces, si no tenemos el óvulo para que se fecunde, la idea es no tener un embarazo. No contamos con este tipo de control hormonal para varones, entonces responsabiliza mucho a las mujeres para este tipo de control, a veces quitándole esa responsabilidad a los varones y dejándolas a ellas tomar solo la responsabilidad, lo cual sabemos que no es lo correcto. Y de este tipo de anticonceptivos hormonales tenemos una gama muy grande de opciones, tenemos los comprimidos diarios, tenemos los parches semanales, tenemos los intramusculares que se usan una vez por semana, tenemos unos dispositivos que se ponen dentro del útero que liberan hormonas de forma constante que duran muchos años y tenemos también implantes que son como unos pequeños implantes subtérmicos que van bajo la piel y que se colocan y también duran un poco de más años, ¿no? Y después tenemos anticonceptivos no hormonales, que está el dispositivo intrauterino, tenemos la ligadura de trompas, que es algo que se hace más definitivo, y también la vasectomía, que es para varones, que también es cortar o atar donde
salen los espermatozoides por el conducto deferente hacia afuera, ¿sí? ¿Qué es importante? Que la decisión de la anticoncepción, si no tiene pareja estable, también es importante mantenerla porque sabemos que los encuentros sexuales pueden aparecer de forma casual, entonces es importante saber que tiene que haber una decisión tomada sobre qué anticoncepción usar en esas situaciones, y que no tengamos una pareja estable a largo plazo no quiere decir que no podamos elegir un anticonceptivo a largo plazo. Podemos optar por un DIU que dura bastantes años, 8 o 10 años, más allá de que no vayamos a tener una relación estable en el momento. Y los preservativos, recordar que son los únicos que previenen infecciones de transmisión sexual y embarazos a la vez. Cuando hay dudas de un fallo de la anticoncepción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Consultar inmediatamente, ¿sí? Hay diferentes países que reglamentan el uso del anticonceptivo de emergencia, que rige según las políticas de cada país, cómo se comercializan, en dónde se consiguen. Ante la rotura o falla del anticonceptivo es importante consultar en las 72 horas siguientes al encuentro, que es donde más efectividad tienen los anticonceptivos de emergencia. Hay diferentes anticonceptivos hormonales, con DIU, se va a elegir el adecuado para cada pareja, y en caso de esto que suceda, las dos personas tienen que responsabilizarse de lo que sucedió, no encargar solo a la mujer que tome la partida de lo que pasó y que vaya a consultar sola. También hay que acompañar en ese momento, porque cuando sucede un embarazo, las dos personas que participaron en el encuentro son responsables de eso. Bueno, eso, consultar cuanto antes se diagnostique un embarazo, mejor, porque disminuimos las complicaciones maternas, como también fetales. Eh, Nos da el tiempo de reflexionar cómo queremos continuar con ese embarazo, si es un embarazo que no es planificado ni deseado, pero lo queremos continuar y seguir adelante, o tal vez no, ¿sí? Y brindar la escucha como personal educativo y de salud ante esta problemática y bueno, las opciones, y no juzgar ante la decisión que tome cada adolescente. Y bueno, quedo a las dudas o alguna pregunta sobre esta presentación. Espero que haya sido, eh, que la hayan disfrutado y no haberlos aburrido mucho. No los aburrido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valentina Ramos. Una de las preguntas que están realizando es que si independientemente de la situación de relación de pareja que tengan, y obviamente por el desconocimiento, estamos hablando con chicos entre 15, 18 años, algunos nos llegan de 14 años y quizá dentro de la audiencia ya menores de edad, todavía más chicos. Preguntan, porque es lo que preguntan, si tienen las chicas un retraso, una semana, 15 días en estas edades, pues a lo mejor por la ignorancia de conocimiento de tener o no relaciones sexuales, pueden pensar que están embarazadas. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, ante esa situación, estaría bueno que esa adolescente, ante la duda de ese retraso, si en realidad Ok. sabe o no sabe si mantuvo relaciones sexuales, porque capaz que tuvo un contacto y no le queda muy claro qué es lo que tuvo. En mi opinión, yo Ante le esta recomendaría situación, estaría que se bueno que acerque esa a un adolescente, ante la duda de ser referente sexual en la institución o en el centro de salud, con quien pueda ir a evacuar esas dudas, que le pueda explicar si lo que tuvo o no tuvo fue un encuentro sexual con posibilidad de un embarazo, y en caso de que ese retraso lleve determinado tiempo, realizar algún test de embarazo para que la tranquilidad esté. Y bueno, y eventualmente si ese retraso es un embarazo, derivarlo a quien corresponde, y si ese retraso menstrual no lo es, también derivarlo a capaz que a un personal de salud que le pueda orientar a buscar la causa de por qué está sucediendo ese retraso en sí. Eventualmente, si ese retraso es un embarazo,
derivarlo a quien corresponde, y si ese retraso menstrual no lo es, también derivarlo a capaz que a un personal de salud que le pueda orientar a buscar la causa de por qué está sucediendo ese retraso en sí. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien que está en este momento quisiera hacerle alguna pregunta a la doctora Valentina Ramos? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Cuál es el anticonceptivo más resistente? Bueno, esa decisión va a depender mucho de cada persona. También va a depender de por cuánto tiempo quiere evitar el embarazo. Se puede iniciar perfectamente con anticonceptivos de uso, digamos, rápido y eficaces de forma rápida, como son, por ejemplo, los anticonceptivos hormonales de toma diaria o parches o inyectables. Lo importante es que cuanto mejor se use el método, cuanto se tome en la fecha y en la hora adecuada, o se dé el inyectable en la fecha adecuada, o se cambie el parche cuando corresponde, la anticoncepción bien usada, todas son muy buenas. Las que son como las mejores, son las que son a largo plazo, como el DIU, como los inyectables o los implantes subdérmicos. Así que normalmente se recomiendan mejor esas, pero a veces para iniciar, para adaptarse a esa anticoncepción, muchas veces se recomienda iniciar con los de toma rápida, como el anticonceptivo diario, los parches, para lograr una adaptación y luego ver si siguen con eso o continúan con algún otro método más a largo plazo. Muchas veces se recomienda iniciar con los de toma rápida, como el dispositivo diario, los parches, para lograr una adaptación y luego ver si siguen con eso o continúan con algún otro método más a largo plazo. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Qué edad es recomendable para recibir educación sexual y qué edad es recomendable para tener la primera relación sexual? Bueno, para recibir educación sexual en nuestro país y en realidad lo que recomiendan las guías de educación sexual a nivel mundial, se recomienda que sea desde las primeras infancias, ya desde que inicien la primera educación formal, ya sea a los 4, 5, 6, 7 años, inicial con educación sexual acorde a su edad, sobre todo iniciar con, bueno, cómo se define ser mujer, cómo se define ser varón, cómo es nuestro cuerpo, entender las características de cada sexo, obviamente que va a ser dirigida a cada población, como ahora estamos dirigiendo esta temática a adolescentes que ya tienen conceptos previos sobre sexualidad. Y iniciar, como decía, las relaciones sexuales va a depender de cada persona. Les planteaba un montón de preguntas que está bueno que se planteen previamente antes de un encuentro. Como les mencioné en la presentación anterior, no hay una edad ideal. Lo importante es que siempre ante la toma de esta decisión estén seguros, que sea meditada, que sea con una persona que les dé seguridad, que les dé tranquilidad, que no se sientan en una situación de inseguridad, ni ansiedad, ni violenta, ni que sientan que tienen que salir de ahí. Si no se sienten cómodos o cómodas con ese evento, con ese encuentro, siempre pueden retractarse y decir que no. eh, y una vez que tomen la decisión, realmente sea cuando se sienten cómodos y cómodas de tener el encuentro. Pues muchas gracias, doctora Valentina Ramos. Para nosotros es un honor aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el plantel 8, Miguel E. Schulz de la Escuela Nacional Preparatoria, haber tenido, pues, que usted nos haya dado el tiempo para estar con 2 conferencias magistrales. Muchas gracias y esperamos contar con usted el siguiente año cuando celebremos una vez más este congreso. A nombre del equipo técnico del Comité del Congreso, agradecemos a la audiencia y a nuestra ponente desde Uruguay la presencia de cada uno de ustedes y hacer de este Congreso pues algo más enriquecedor e informado para toda la juventud en el mundo. Muchas gracias, doctora Valentina Ramos.
A continuación tendremos la exposición de Ramírez Rojas Jacqueline, estudiante de quinto año de bachillerato del plantel 8 Miguel Schulz de la UNAM a las 15:20 horas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctora Valentina Ramos. Muchas gracias. Maestra Valentina, hola otra vez.